Buenas noches. Estamos partiendo con esta nueva modalidad en vivo. La idea es que se pueda generar algún tipo de interacción con quienes nos están sintonizando en este momento. Es imposible extraerse de la realidad que nos invade hoy en día y no partir esta columna hablando del coronavirus como ha sido la tónica de las últimas semanas. Empezamos esta semana, yo diría que con un panorama bastante poco positivo, bastante apocalíptico, entendiendo que, y suscribo el supuesto del que parto, es que el gobierno ya abandonó la lucha por prevenir los contagios y se está concentrando hoy día en tratar de evitar la mortalidad masiva de contagiados. Todo esto enmarcado en un contexto donde las políticas gubernamentales han privilegiado, y así lo han dicho, lo han dejado entrever entre líneas también, han privilegiado el mantener la actividad económica en lugar de dirigir todos los recursos hacia la prevención de los contagios y el tratamiento de la lucha contra la pandemia. Partiendo desde esa base, el llamado urgente que hacemos es que cada uno de nosotros pueda adoptar las medidas de autocuidado que estén en nuestras manos y las que sean necesarias. No podemos esperar a que las políticas gubernamentales nos den un marco protector mayor. Hoy día más que nunca debemos protegernos nosotros y no esperar que la protección se dé a nivel general. Con eso vamos a aportar a estar más seguros nosotros, nuestras personas cercanas, vamos a aportar a que los equipos de salud estén menos colapsados y de esa manera esperemos que al final de la pandemia cada uno de nosotros pueda salir mejor parado de esto. Dicho eso, también es importante destacar esta semana que se hace, a mi gusto, para mi parecer, un poco evidente la falta de liderazgo. Y eso a propósito de un problema que se viene dando con el tratamiento de la información y con la certeza sobre la información que estamos recibiendo. A esta altura y llevando desde ya en tratamiento y en lucha contra la pandemia desde mediados de marzo, hay pocas certezas que podemos tener sobre el virus. Y yo diría que una de las cosas que tenemos por más ciertas con respecto al coronavirus es que sabemos poco. Se sabe poco a nivel mundial acerca de cómo se contagia, cómo se propaga y mucho menos acerca de cómo se combate. Sin embargo, recibimos mensajes contradictorios de que todo está bajo control, que aún hay cupos en el sistema público de salud, que hay camas disponibles, que hay respiradores disponibles y lo acabamos de escuchar recién en voz del doctor José Villa, en la práctica es una cuestión que no se cumple a nivel general en el país y particularmente en nuestra comuna de Tiltil y en nuestro centro de referencia que es el Hospital San José. Existe una crisis de credibilidad y existe una crisis de apoyo. Quienes hayan sintonizado ayer el conversatorio sobre Manuel Rodríguez recordarán una frase de uno de los ponentes al momento de preguntarle, bueno, ¿por qué la gente seguía a Manuel Rodríguez? Y su respuesta es bastante lógica y bastante certera. Dice, bueno, la gente seguía a una persona que los invitaba a luchar y a pelear y a defender la patria, pero iba adelante y marchaba con ellos. No dejaba solos a los campesinos, sino que era el que encabezaba la columna. Ese tipo de liderazgos son los que hoy día no se ven. No se ven y finalmente, y tomándome también de las palabras de José Villa, de lo que planteaba en el programa que recién pasó, hoy día podríamos decir que la pandemia y el coronavirus vino a desnudar de una forma irrefutable la desigualdad con la que vivíamos.
Y a partir de eso podemos hacer una lectura obvia y decir que el sistema de salud no da para más. Pero esto es una cuestión que podemos trasladar al sistema educativo, donde también podemos decir que no da para más, al sistema de pensiones, donde también podemos decir que no da para más. Y de ahí les propongo hacer el ejercicio, el siguiente ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa? Preguntémonos nosotros mismos, ¿qué pasa si lo que está ocurriendo no es que el sistema no funcione, sino que por el contrario el sistema está funcionando justamente para lo que fue diseñado, para la forma en que fue diseñado que funcionara? Y el gran problema entonces resulta ser que vivimos en un sistema, en una sociedad que fue construida pensando en altos niveles de desigualdad. Vivimos en una sociedad que se fundamenta, que fundamenta la riqueza y fundamenta los privilegios de una clase minoritaria en la desprotección y el abandono de una gran mayoría de los ciudadanos. Que finalmente, y de aquí retomo un punto que he abordado en otras oportunidades, finalmente es lo que estalló el 18 de octubre. Y finalmente podemos ver hoy día que tampoco es una cuestión que sea un fenómeno tan nuestro y que esté tan aislado. Hemos visto cómo desde hace ya varios días en Estados Unidos se están produciendo protestas, principalmente por el caso del muchacho Floyd, ¿no? Que resultó muerto al ser detenido por la policía, pero que son protestas que escalan mucho más allá del racismo propiamente tal, y que según versiones de prensa en el día de ayer, la noche de ayer, tenían al presidente de Estados Unidos escondido en un búnker dentro de la Casa Blanca sin salir y con las luces apagadas. Este estallido social que se está produciendo, y hemos visto en las últimas semanas también cómo se ha producido en Chile, en Estados Unidos, en Brasil, en Hong Kong y en distintos lugares del planeta, viene a levantar un clamor y una voz que pide con urgencia que cambiemos el sistema. Es decir, si el sistema está funcionando de la forma en que está funcionando, lo que tenemos que hacer es cambiar el sistema. Si las leyes nos impiden cambiar el sistema, tenemos que cambiar las leyes. Y esto tampoco es una cuestión novedosa. Si miramos a lo largo de la historia, todas las sociedades han pasado por momentos similares. De hecho, las sociedades modernas, y cuando digo las sociedades modernas me refiero a aquellas sociedades que se forman cuando dejamos atrás el orden medieval, que estaba fundamentado sobre la creencia afirme de que el señor feudal era el representante, era elegido por Dios y estaba avalado por la iglesia como garantes de ese poder divino, y comenzamos a organizarnos en sociedades que estaban basadas en un orden racional. Y ese orden racional se consigna en lo que hemos venido a llamar un contrato social. ¿Qué es un contrato social? Finalmente es un acuerdo tácito. Acá no existió nunca una firma de contrato con fotos y publicaciones en los diarios y en redes sociales, ¿no? Es un contrato mediante el cual los gobernantes nos brindan protección a los gobernados. Y los gobernados a su vez nos comprometemos a acatar lo que dicen los gobernantes. Es un poco más complejo, pero básicamente esa es la estructura de un contrato social. Eh, Lo que hoy necesitamos es un nuevo contrato social. Revisemos cuáles son esas condiciones. Ok, nosotros como ciudadanos de la República de Chile vamos a obedecer las normas siempre y cuando la salud sea un derecho, la educación sea un derecho, siempre y cuando las AFP dejen de existir y pasemos a un sistema de previsión que realmente vele por los intereses de los trabajadores y de sus fondos y no de el negocio que son hoy día las AFP.
La forma en que esto se ha resuelto, y lo saben bien quienes han estudiado, quienes trabajan en el área social, eh, desde que fundamos estas sociedades más racionales se le llamó la cuestión social. Y la cuestión social no es otra cosa que la pregunta o la forma en que se intenta responder la pregunta de, ok, una vez que formamos nuestras sociedades modernas, racionales, eh, con leyes justas para todos, se supone, ¿qué hacemos entonces con los pobres? La pregunta y la respuesta acerca de cómo se va resolviendo ese problema es lo que ha ido marcando la historia de las distintas sociedades. Después de todo lo que hemos visto esta semana, parece innegable la necesidad de revisar los parámetros del contrato social que tenemos en nuestra República de Chile, y parece innegable que es urgente que eso suceda. Pero también hay que reconocer que probablemente no van a haber cambios sustantivos hasta que pase la pandemia y volvamos a tener seguridad sobre nuestra salud, sobre nuestra vida. Por lo tanto, para terminar esta columna, le agradecemos a quienes nos han estado sintonizando, a Raúl Astorga, que nos saludaba. Eh, Vamos a decir que lo más importante, más allá de pensar en estas cuestiones que hemos estado reflexionando, es que hoy en día cada uno de nosotros apliquemos las normas de autocuidado, nos cuidemos nosotros, cuidemos a nuestra familia, a nuestros cercanos, a nuestros seres queridos, y que de esa forma contribuyamos a que nos cuidemos entre toda la sociedad. Buenas noches.